Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. 11:01 de la mañana, estamos en vivo desde el Senado de la Nación, desde Senado TV, aguardando a que comience una nueva comisión de acuerdos, comisión presidida por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y cuya vicepresidencia está a cargo el senador Ernesto Félix Martínez. Ya se encuentra conectada la presidenta de la comisión, también están presentes de manera remota, por así decirlo, los postulantes para ocupar distintas embajadas. José Carlos Ramos para representar a la Argentina en Asunción, en Paraguay, y también Roberto Manuel Carles para representar a nuestro país en Italia. Decíamos que bueno, el día de hoy Acuerdos va a dar entrada va a poner a consideración mensajes del Poder Ejecutivo. Recordemos que los mensajes del Poder Ejecutivo para solicitar acuerdo se dan entrada por la sesión, así que el día de hoy se va a primero solicitar el ascenso de categoría para funcionarios y funcionarias de la categoría B, quienes forman parte del Ministerio Plenipotenciario de primera clase, para formar parte de la categoría A de embajador plenipotenciario, también a funcionarios y funcionarias de la categoría C para ocupar la categoría B, y del mismo modo funcionarios y funcionarias de la categoría D para formar parte de la categoría C. Esa es una parte donde se va a dar el ascenso de categoría, se va a tratar el ascenso de categoría a funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores, y por otra parte, como decíamos, se van a tratar los dos pliegos para los postulantes para cumplir sus roles en las embajadas de Paraguay y de Italia. Uno de ellos es José Carlos Ramos, que fue exdiputado nacional por el Partido Justicialista y ex dirigente de la UOCRA, formó parte del famoso grupo de los 8, un grupo de diputados, 8 para ser más precisos, por eso el nombre, que en la década del 90, a principios del 90, se separa del bloque justicialista, oficialista en ese momento, y forman un bloque independiente a partir de las políticas del Poder Ejecutivo relacionadas a los indultos a los militares y las privatizaciones que se estaban llevando adelante de las empresas públicas del Estado. Así que este es uno de los postulantes, José Carlos Ramos, para representar, como decíamos, a nuestro país en Asunción, en Paraguay. Recordemos que con respecto a la relación con Asunción, con Paraguay, hace muy poquito, hace 2 días, la relación de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y conjuntamente con Educación y Cultura, le dio dictamen favorable a un proyecto de ley presentado por la senadora Cristina López Valverde, que declaraba Monumento Histórico Nacional al Solar Sarmiento, un inmueble ubicado en Asunción que fue donado en 1925 por parte de la Embajada de Paraguay a nuestro país, y donde funcionó hasta el año 2018 el Colegio Argentino, que en el año 2018 cerró. Por lo tanto, la senadora creyó pertinente la consideración de Monumento Histórico Nacional a ese lugar donde pasó sus últimos días Sarmiento. Decíamos que son 2 los pliegos que se van a poner a consideración. Otro de ellos es el de Roberto Manuel Carles para representar a nuestro país en Roma, en Italia. Fue propuesto por el presidente Alberto Fernández en agosto, y recordemos que es una embajada muy importante para la Argentina por los vínculos históricos y económicos que tenemos con ese país. Carles es un joven abogado de 39 años, recibido con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente e investigador, y es especialista en Derecho Penal y Criminología. Fue asesor en la legislatura porteña y en el Senado de la Nación hasta el año 2015. También coordinó uno de los intentos de reforma integral del Código Penal de la Nación. Tiene una estrecha relación con el Papa Francisco, preside la Fundación Laudato Si, y curiosamente, es un dato de color, fue Bergoglio, antes de convertirse en Papa, quien le dio el sacramento de la confirmación a Carles en el año 92. A principios del año 2015, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mandó a la Comisión de Acuerdos, como decíamos, el Ejecutivo manda un pliego, se da entrada por la sesión y luego se trata en la Comisión de Acuerdos. La expresidenta mandó el pliego justamente de Carles para ocupar un puesto en la Corte Suprema de Justicia en reemplazo de Eugenio Zaffaroni, quien también fue director de la tesis de Carles. Este pliego fue tratado en la Comisión de Acuerdos para que Carles ocupe el lugar en la Corte Suprema de Justicia, tuvo el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, pero no obtuvo los 2/3 necesarios que se tienen que tener para designar a un miembro de la Corte en el Pleno, entonces no pudo ser tratado. Entonces decíamos que bueno, justamente se van a tratar el día de hoy los pliegos de José Carlos Ramos para ocupar la embajada en Asunción, en Paraguay, y también el pliego de Roberto Manuel Carles
para ocupar la embajada en Roma, en Italia. Así que estos son algunos de los temas. Ya los senadores y senadoras están conectados de manera remota y vemos al senador Guillermo Snopek, al senador Julio Cobos, al presidente del bloque del Frente de Todos, José Mayans. Ahí está hablando la presidenta de la comisión, Anabel Fernández Agasti. Me parece que en cualquier momento comienza la comisión, ya se está dirigiendo la presidenta a los miembros de la comisión de acuerdos para tratar, como decíamos, el ascenso de categoría de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como también la designación de 2 embajadores, de Ramos y de Carles. Los dejamos en vivo con la transmisión de la comisión. Bienvenidos a todos y a todas, y a los 2 candidatos, bienvenidos, un gusto tenerlos en esta comisión de manera remota. Hoy vamos a tratar 5 mensajes remitidos por el Ejecutivo Nacional y vamos a comenzar con el primer expediente, que es del Poder Ejecutivo, número 108/20, mensaje número 52/20, que solicita acuerdo para designar al embajador extraordinario y plenipotenciario, al señor José Carlos Ramos. Le vamos a pedir a la secretaria, por favor, que dé lectura al mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor José Carlos Ramos, DNI número 5.954.633, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación, número 20.957, y sus modificatorias. Se acompaña copia del DNI y currículum vitae de la persona propuesta, y esa documentación se encuentra disponible en la carpeta de consulta digital de la Comisión de Acuerdos, señora Presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, le damos la bienvenida a Juan Carlos Ramos. Le pedimos si nos puede explicar su trayectoria y bueno, luego si nos puede comentar. Igualmente está a disposición todo su currículum de los senadores y senadoras, y luego de que usted termine su exposición, le vamos a dar la palabra a los señores senadores y senadoras por si quieren evacuar alguna consulta. Bienvenido y lo escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mi currículum es fundamentalmente político. Es decir, soy una persona que he tenido toda mi vida como cosa sustancial la militancia. Vengo militando de los 12 años, pero he militado y trabajado también. De tal manera que sigo militando hoy con mucho fervor, con mucha fuerza, pero también la del trabajo. Tengo fábrica de software y he venido desarrollando desde hace muchísimos años la industria de software. Pero además, en tarea política de ser militante, he sido en otras cosas, en la acción pública, digamos. He sido diputado nacional por la provincia de Entre Ríos. Es decir, pertenecí al llamado Grupo de los 8, diputado nacional en ese momento. Luego fui asesor presidencial con el gobierno de Duhalde. Fui interventor del Partido Oficialista en varias provincias, en la provincia de Córdoba, en Santa Cruz, Corrientes, en tiempo en Santiago del Estero también. He sido autoridad partidaria, he pertenecido al Consejo Nacional del Partido como secretario político durante 15 años aproximadamente. He sido secretario general y luego presidente también del Partido Oficialista en la provincia de Entre Ríos. He vivido todas las alternativas que ha vivido la militancia de este país. Yo sé que ha peleado por la democracia, sobre todo, obviamente, en los gobiernos militares. Viví todas las alternativas. No hay en el caso de comentarlas ni acordarse. De cualquier manera, he sido presidente del Centro Integrador de Políticas de Estado.
es mucho más lo que puedo decir, pero no es mucho más lo que puedo decir, pero de cualquier manera lo que puedo destacar es que he trabajado siempre por la democracia, soy una persona absolutamente abierta y he tenido, entre otras cosas, una relación muy estrecha con los países vecinos. Trabajé mucho, digamos, por la democracia en Paraguay, siendo peronista con un apoyo importantísimo por parte y personalísimo por parte del presidente Alfonsín. También trabajé mucho en la relación con Chile, también en la democracia, justamente en el gobierno de Pinochet, alrededor del plebiscito. Llevé la familia Allende de vuelta, parte de la familia de vuelta a Chile. En esa oportunidad tuve la suerte de poder romper el exilio forzado de Pinochet a los 248 exiliados. Trabajé mucho también en Paraguay, con mucho apoyo también en aquel momento del gobierno del doctor Alfonsín en particular. Es decir, esta ha sido un poco, bueno, he vivido todas, he estado preso, he estado en libertad, pero sin quejarme demasiado y sabiendo de que la alternativa de militante es comercial. No sé qué más puedo decir, puedo seguir las preguntas de ustedes, puedo preguntarle alguna otra cosa más. Bueno, sí, muchas gracias. Había terminado, ¿no? Disculpe, creí que había terminado. Sí, mi vida ha sido muy vasta en cuanto a mi actividad, pero no estoy lleno de honores. Por supuesto que sí. Le damos la palabra al senador Schiavoni, que ha pedido la palabra. Gracias, Presidenta. Es para manifestar nuestro acompañamiento a la designación de José Ramos como embajador y su destino en el Consulado de Asunción. Sabemos de su experiencia en muchas áreas del Estado y también un conocimiento de la región, ya que estuvo cumpliendo funciones políticas en esa zona. Desearle éxito y ratificarle nuestro acompañamiento. Nada más, Presidenta. Gracias, senador Schiavoni. ¿Tiene la palabra el senador Mayans? Bueno, lo vamos a necesitar al cónsul en Asunción, en Paraguay, así que nuestro bloque obviamente va a prestar la conformidad a este pedido que hace el Poder Ejecutivo. Tenemos un momento que es bastante complejo, fundamentalmente por lo que está pasando con el tema del COVID-19, pero es una persona de experiencia y es una persona de mucha formación política, y en este caso, para las relaciones, obviamente que así como dijo Humberto, son personas que hacen falta en este momento. Así que bueno, nuestro bloque va a prestar el acuerdo y el consentimiento a la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, y deseándole una buena gestión en un país que es hermano y que obviamente tiene todo nuestro afecto, el afecto del pueblo argentino. Gracias, Presidenta. Gracias, senador Mayans. Tiene la palabra el senador Jorge Tayana. Lo escuchamos, senador. Y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. No, simplemente para saludar a Ramos, al conde, un hombre de una militancia democrática conocida, indudable, un hombre constructor de puentes, que ha trabajado mucho en distintos sectores y en circunstancias difíciles, y un buen conocedor del Paraguay. Y yo quiero insistir en la importancia que tiene el fortalecimiento de la relación bilateral con todos los vecinos, pero en particular con el Paraguay. Nosotros sabemos que en los últimos años ha habido, por distintas razones, una tendencia más a ir para atrás en el proceso de integración, por razones económicas, por razones comerciales, por razones políticas, y creo que lo que viene ahora y lo que va a venir después de la pandemia es una construcción uno a uno y paso a paso. Y en esa construcción es esencial para la Argentina el fortalecimiento de las históricas relaciones entre Paraguay y Argentina, entre Argentina y Paraguay. Tenemos muchas cosas pendientes, tenemos una relación estrechísima porque tenemos pueblos de los dos lados,
que tienen una vinculación histórica. Ese es el mundo guaraní donde está inserto Paraguay y varias de nuestras provincias, y además tenemos algunas obras pendientes de energía muy importantes. La integración energética es un tema central en el proceso de integración y probablemente en uno de los lugares donde podamos avanzar más rápido. Está Schiavone ahí, así que tampoco quiero hablar mucho de este tema porque él ha estado en Yacyretá, así que sabe bien, pero sabemos que tenemos que hacer este Añacuá pronto, sabemos que tenemos que poner 3 turbinas más en la misma Yacyretá, sabemos que hay un largo debate con idas y vueltas parlamentarias respecto de cómo se saldan distintas cosas, pero lo que me parece muy claro es que la misión fundamental, y además de la licitación ahora de la hidrovía, que va a darle otro impulso a todo ese intercambio, está claro que la relación es una tarea importante. Por eso me parece muy bien que además del gobernador Pepo tengamos una figura como el conde de experiencia, de buen conocimiento de la región, y que sume, porque lo que está claro es que el destino de la Argentina y la suerte de la Argentina, incluso la económica dentro de no mucho, se juega en la recuperación interna y en una proyección hacia un espacio ampliado que es el de la integración, y eso comienza por lo menos con los vecinos. Así que la verdad que me siento muy gratificado de poder apoyar a un hombre como el conde en esa tarea, un entrerriano de ley que se nos va a Asunción. Gracias. Gracias, senador Taldana. ¿Algún otro senador quiera hacer uso de la palabra? No veo que nadie esté pidiendo el uso de la palabra, así que, bueno, Va a tener que cambiar el mate por este veneno. senador Parrilli tiene la palabra. Tu micrófono, Oscar. Perdón, no, simplemente saludarlo al conde Ramos, un gran militante, un hombre de la política. Creo que es muy oportuno reivindicar las figuras que vienen de trayectoria y militancia política para las relaciones internacionales, en especial con los países vecinos. Me sumo a las palabras de Jorge y del presidente Bloque, y simplemente porque recuerdo muchas cosas vividas juntas a lo largo de la historia de la democracia con el conde, así que quería no dejar de estar al margen de saludarlo, manifestarle mi agradecimiento, mi conformidad y mi alegría porque él vuelva a tener un cargo importante en un gobierno nacional y popular como el que tenemos hoy de Alberto Cristina. Simplemente eso. Gracias. Gracias. Gracias, senador. Bueno, agotado el uso de la palabra, le agradecemos por su presencia. Le deseamos éxitos en su destino y en la representación del Estado argentino. Y bueno, vamos a pasar a la firma del dictamen para que en la próxima sesión, habiendo acuerdo unánime, podamos darle sanción definitiva a su acuerdo. Muchas gracias y que tenga buenos días. Muchas gracias a usted, presidente, y a todos sus amigos, y muchísimas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. No defraudar. No, cómo no. Sabemos que nos va a representar muy bien. Vamos a pasar al próximo mensaje, que es el mensaje del Poder Ejecutivo número 164/20, mensaje número 94/20, que solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Roberto Manuel Carles. Bienvenido, doctor Carles. Le vamos a pedir a la señora secretaria que lea el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo Nacional. Al Honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad con el objeto de solicitarle el acuerdo correspondiente para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Roberto Manuel Carles, DNI número 28.893.994, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley del Servicio Exterior de la Nación número 20.957 y sus modificatorias. Se acompaña copia del DNI y currículum vitae de la persona propuesta. Esta documentación, al igual que el resto de la documentación correspondiente a la totalidad de los mensajes, se encuentra publicada en la carpeta de acuerdos de la Comisión, señora Presidenta. Muchas gracias a la señora secretaria. Le damos la bienvenida, doctor Carles, y le vamos a otorgar la palabra
para que, bueno, usted indique las consideraciones que estime convenientes a esta comisión y a la Comisión de Relaciones Exteriores, y luego que termine con su alocución le vamos a dar la palabra a los señores senadores y senadoras para que le hagan las consideraciones y o preguntas que estimen convenientes. Bienvenido y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días, señoras senadoras, señores senadores. Les agradezco por esta oportunidad de dirigirme a ustedes en ocasión del tratamiento de la propuesta del Poder Ejecutivo para la Embajada Argentina en Italia. Quiero agradecer al Presidente de la Nación y al Canciller por la confianza que han depositado en mí al proponerme para el cargo. Haré un breve resumen, como fue pedido anteriormente, sobre mis antecedentes. En el plano académico, me he doctorado en Derecho en Italia, precisamente, donde viví más de 3 años. He ejercido como docente y ejerzo como docente en la Universidad de Buenos Aires y como profesor invitado en varias universidades del extranjero. Tengo una activa participación en asociaciones científicas como la Asociación Internacional de Derecho Penal, de la que he sido presidente del Comité de Jóvenes Penalistas y de la cual integro actualmente el comité editorial. Soy secretario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y he sido investigador tanto del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la UBA, como del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales también de la Universidad de Buenos Aires. En el plano político me he desempeñado como asesor legislativo, tanto en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en el Senado de la Nación. He sido coordinador del proyecto para la elaboración de la ley de reforma, actualización e integración del Código Penal de la Nación. En el plano internacional estoy involucrado en causas de defensa y promoción de los derechos humanos y de protección del ambiente, sobre todo como asesor de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y como presidente de la Fundación Laudato Si para la Ecología Integral. Y en el plano judicial también hemos tenido una carrera empezando como pasante, como tantos, en estudios jurídicos y en distintas instituciones, hasta ser letrado de la Procuración General de la Nación, y como algunos recordarán, en el año 2015 propuesto por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reemplazar al doctor Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. Italia es un país al que estoy muy unido, como decía, porque allí realicé mi doctorado hace ya casi 10 años, y desde entonces he regresado prácticamente todos los años para dar clases, para dictar conferencias y asistir a congresos. Esa proximidad, esa cercanía me ha permitido ver que probablemente los argentinos hemos hecho una evaluación un tanto errónea de la proximidad que tenemos con la República Italiana. Y yo creo que esto se debe en parte a los vínculos históricos, sociales, culturales, afectivos que tenemos con ese país y que por supuesto están vinculados a las migraciones que hemos recibido, sobre todo desde fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Esos vínculos de alguna manera nos han permitido imaginar una relación que con el paso de los años ya no es tal, sobre todo al otro lado del océano y sobre todo especialmente para las generaciones más jóvenes. Yo creo entonces que es tiempo de conjugar esa relación en tiempo presente. Creo que es necesario dejar de mirar al pasado, un pasado que tenemos que atesorar y que tenemos que enriquecer porque forma parte de nuestra cultura, está presente, sobre todo muy presente para los porteños, también en las provincias, pero que tenemos que conjugar esa relación en tiempo presente. Y esto implica muchas cosas. Implica diversificar y ampliar la agenda bilateral y diplomática, reposicionar a la Argentina como un actor relevante en el subcontinente, por supuesto, trabajar activamente en el plano comercial. Como sabemos, necesitamos aumentar las exportaciones. En ese plano, en el plano comercial, económico, quiero ser el embajador de las 24 provincias argentinas para Italia. Quisiera que pudiéramos relacionar en forma directa a las 24 provincias de nuestro país con las 20 regiones italianas y las 88 provincias argentinas. Muchas de estas regiones tienen entes de cooperación internacional y de promoción del comercio
con los que sería muy importante establecer un vínculo directo con las provincias. En otros planos hemos mantenido quizá un trabajo más activo, como por ejemplo en materia de derechos humanos. La Argentina, como bien saben ustedes, es reconocida a nivel internacional, y Europa e Italia no son la excepción, por sus políticas de memoria, verdad y justicia, iniciadas sobre todo a partir del gobierno de Néstor Kirchner. En Italia tenemos en este momento algunos procesos por juicios de lesa humanidad, con víctimas argentinas radicadas en Italia y con represores que se encuentran en aquel país. Tenemos una actividad cultural sumamente rica con la Casa Argentina, que es un espacio donde se realizan todo tipo de actividades culturales. Tenemos un espacio Inca, el kilómetro 11.100. Tenemos una activa participación también en diversos festivales y bienales. Y tenemos también, creo, la misión de promover el desarrollo de las industrias culturales, sobre todo la exportación de contenidos audiovisuales, que es una tarea en la que ya se ha comenzado a trabajar, pero en la que todavía queda mucho por hacer. Creo también que hay que continuar con la promoción del turismo y de la participación también de nuestros artistas y deportistas en distintos eventos internacionales. Creo que el ámbito de la cooperación internacional es un ámbito en el que se ha trabajado mucho. Hemos visto recientemente el lanzamiento del SAOCOM, que forma parte del SIAGE, un proyecto conjunto de la CONAE con la Agencia Espacial Italiana. Esto debe ser continuado, profundizado, lo mismo que todos los acuerdos de cooperación y de producción tecnológica y científica, sobre todo aquellas producciones que permitan promover una transferencia de tecnología, de conocimiento y de habilidades en materia industrial y particularmente agroindustrial, que nos permita generar, agregar valor a nuestros productos y a nuestras exportaciones. Sí es rica la relación en materia de cooperación educativa, un aspecto de la relación en el que también creo que hay que profundizar para que los títulos argentinos no solamente sean reconocidos para poder continuar los estudios en Italia, como ha sido en mi caso, sino también puedan ser reconocidos lo antes posible como títulos habilitantes para ejercer una profesión. Tenemos también espacios muy importantes de intercambio, como son la Cátedra Argentina en la Universidad Roma III, y grandes acuerdos por realizar con diversas universidades italianas y con las agencias de ciencia, tecnología y cooperación internacional. No quiero extenderme mucho más para quedar a disposición de las preguntas que ustedes puedan tener. Les reitero una vez más el agradecimiento por esta oportunidad que me han dado de compartir estos minutos con ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Carles. Tiene la palabra el senador Tayana. Sí, cómo no. Bueno, un saludo, una felicitación al doctor Carles, al cual he visto solo un par de veces, pero he seguido mucho su trayectoria y creo que es una muy buena designación. Creo que es central lo que él señala, ¿no? Nosotros en la Argentina tenemos o hemos tenido una visión que se ha ido distorsionando respecto a la relación con Italia. Es decir, pensamos que se mantiene una cercanía y una fraternidad muy grande, cuando en realidad las nuevas generaciones, sobre todo el lado italiano, se han sentido mal. Se le silenció el micrófono. Yo recuerdo que con el comienzo de la democracia, durante las primeras épocas del doctor Alfonsín, tuvimos muestras muy manifiestas del apoyo de Italia, como la venida del presidente Pertini, que era una gloria, un personaje sumamente destacado, y sobre todo los proyectos de apoyo al desarrollo de la pequeña y mediana industria. Italia tiene una larga experiencia en pequeña y mediana industria, ha desarrollado un entramado extraordinario de esa perspectiva, y un entramado que, si bien ha tenido modificaciones, ha logrado subsistir a buena parte de esta concentración en grandes
fabricantes, e incluso uno sigue viendo todavía en Italia la producción de seda, de textiles, de cosas. En fin, me parece que ahí hay una experiencia, en esa época había créditos especiales, me parece que ahí hay una experiencia importante a desarrollar y a ver de actualizar, porque sin duda la recuperación argentina en buena medida va a venir del empleo que genere la pequeña y mediana, que tiene una enorme capacidad ociosa, o sea que más o menos fácil puede relanzarse, pero esa recuperación de la capacidad ociosa no muy tarde tiene que ser acompañada de un incremento de capital, de una modernización de técnicas buenas que permitan que eso no solo abastezca a nuestra población local y eleve las posibilidades de empleo y de actividad económica, sino también por lo menos a la región. O sea que ahí hay un trabajo importante para hacer. Con Italia también Argentina ha tenido una coincidencia grande en relación a las reformas del sistema multilateral. Italia, junto con Argentina, ha sido parte del grupo de lo que se llamaba el Coffee Group en Naciones Unidas, el grupo del café, que era un grupo que proponía una serie de reformas, incluso del Consejo de Seguridad, pero unas reformas más participativas, más democráticas y que tendieran a disminuir ese poder concentrado de los 5 grandes o de algún 6 grandes con su derecho de veto. Así que desde el punto de vista multilateral, Italia y Argentina han tenido muchísimas coincidencias que habría que recuperar en un momento en que el multilateralismo parece paralizado, pero que todos sabemos que para el futuro de la Argentina la vigencia del mismo, como la vigencia del derecho internacional, es una cosa muy importante. Lo otro también que tenemos, usted llega con una facilidad grande, y es que hay un subsecretario para los italianos del exterior en el Ministerio de Affari Esteri, que es un argentino-italiano, más porteño que no sé, que Gardel, que ahora no lo discuten, pero digamos, es realmente un hombre con mucho conocimiento, con buena entrada, y creo que también ahí hay una posibilidad grande. Por último, hay que ver que Italia, que tiene un sistema político complejo y que han aparecido fuerzas nuevas y que varios de sus partidos están en renovación, están permitiendo la emergencia de un nuevo liderazgo político en distintos partidos. Habrá que conectarse con ellos, habrá que ayudar a conectar a las fuerzas políticas argentinas con ellos, porque mucha de la gente de 5 Stelle hasta la renovación del Partido Demócrata, hasta la gente que está más vinculada a la Lega, están apareciendo una generación de dirigentes distintos y con los cuales hay mucho menos vínculo. Creo que sí, que hay que desarrollar esa relación, y teniendo en cuenta también que hay un punto muy importante para la Argentina, y es que la salida del Reino Unido de la Unión Europea abre posibilidades de dialogar de una manera distinta con los países de la Unión Europea, con países importantes como Italia, que es una de las grandes economías del mundo, en relación a la cuestión de las Islas Malvinas. Y durante muchos años la pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea ha subordinado o ha imposibilitado cualquier diálogo sobre Malvinas, porque cualquier país decía, no, eso es, hay que hablarlo con el Reino Unido. Ahora, no es una cosa de un día para el otro, pero evidentemente se abre un espacio distinto en Italia. Así que me parece que los temas que están presentes, tenemos muchas coincidencias, hay muchísimo trabajo por hacer. Las medidas que ha tomado la Unión Europea recientemente, y que son un cambio muy significativo respecto de la política que había tenido en el pasado, de estrictez y de extrema austeridad, del cual fue víctima Grecia, lo sabemos bien, crean un panorama distinto, y Italia, que está en una situación muy compleja, va a recibir un nivel de asistencia económica, una gran parte de ella en fondos no reembolsables, que sin duda va a contribuir a que haya una situación económica distinta en Italia, con lo cual lo felicito y le auguro que va a tener demasiado trabajo. Muchas gracias, nada más. Gracias, senador Cayana.
Tiene la palabra el senador Matías Rodríguez. Buen día. En principio, felicitaciones, doctor Carles. Lo mío es muy sintético, me sumo a lo expresado por el senador Tayana, y era simplemente hacerle una consulta respecto a cómo se imaginaba la posición de la Unión Europea, precisamente después a lo que hacía referencia Tayana, posterior al Brexit, ¿no? Si la pregunta era cómo se imaginaba respecto a esta posición, y cuáles serían sus primeras acciones respecto al reclamo de soberanía en la cuestión Malvinas. Gracias, Bueno, senador. Sí, doctor Carles, tiene la palabra. perdón. Bueno, muchas gracias, senador Tayana y senador Rodríguez, por sus comentarios y preguntas. Me alegra ver que en el programa que hemos elaborado en estos casi 3 meses que han transcurrido desde que se me ha propuesto el cargo de embajador, hemos incluido todas las cuestiones expuestas por el senador Tayana, y espero poder hacerle llegar hoy mismo ese programa para que pueda leerlo en detalle. No quise extenderme en algunas de esas cuestiones, pero que por supuesto están presentes. Sin duda, la profundización de la relación bilateral, la cooperación internacional, como bien decíamos, las comunes posiciones que tenemos en el plano multilateral, no solamente vinculadas, que todavía se está discutiendo, a la reforma o la eventual reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde tenemos una posición muy similar, sino también respecto de otras cuestiones vinculadas a los derechos humanos, a la abolición de la pena de muerte, a la promoción de los derechos de las minorías. Hay una agenda en común, por supuesto, que hay que trabajar y profundizar. Como decíamos al principio, ese imaginario de esa relación de tanta proximidad no se ha visto, quizás en los últimos años, reflejada en resultados concretos en materia diplomática, en materia de vínculos políticos, no solo con las fuerzas emergentes, sino incluso con las más tradicionales. Son vínculos que en cierta medida se han descuidado. Y tampoco en el aspecto comercial, donde el comercio se ha mantenido estable en los últimos 20 años en torno a los 2.600 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones son exportaciones argentinas, que se reducen básicamente en un 83% a 10 productos. Eso también es una materia en la que tendremos que trabajar y profundizar mucho. La cuestión Malvinas, por supuesto, y respondo a la consulta que me hacía el senador Rodríguez y al comentario del senador Tayana, abre una oportunidad la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Más que prever cuál puede ser la acción o la conducta o la política que lleve adelante la Unión Europea, yo creo que tenemos que hacer un seguimiento muy cuidadoso de cuál sea el tratamiento que le dé la Unión a los territorios británicos de ultramar a partir de este nuevo escenario, y también cuál sea el abordaje que se haga respecto de los productos que desde esos territorios lleguen a la Unión Europea, algo que por supuesto es de nuestro fundamental interés, en particular vinculado a la cuestión de la pesca, ¿no? en la zona de Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Entonces creo que por un lado es necesario realizar una tarea de seguimiento de cuál va a ser la política que vaya desarrollando la posición de la Unión Europea a partir de este nuevo escenario. Y segundo, creo que, como decía el senador Tayana, esto abre la oportunidad de realizar algunas tareas y algunas actividades tendientes a la reafirmación de los derechos imprescriptibles que tiene la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y sobre las áreas marítimas circundantes. Creo en ese sentido que, bueno, una de las propuestas que hemos pensado y que queremos implementar es la creación del Foro Malvinas, que sea un espacio al que puedan asistir personalidades destacadas italianas que simpaticen con nuestro reclamo y que nos permitan promoverlo no solamente en Italia, sino en el resto de Europa. Muchas gracias, señor Carles. Tiene la palabra la senadora Durango. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todas y a todos.
Bueno, saludar al doctor Carles, felicitarlo por su formación, por su trayectoria. Le quiero decir que yo soy de La Pampa gringa. Aquí todos tenemos un antecedente italiano, pero sobre todo quería contarle que fui durante muchos años, este año todavía no porque no se ha conformado la comisión, la presidenta de la comisión en el Senado de Amigos con Italia. Y hemos tenido una intensa relación. Han venido en 2 oportunidades legisladores y legisladoras italianas y habíamos empezado a trabajar en algunos de los puntos que usted nombró recién, como el reconocimiento de títulos, y habíamos programado para este año, cosa que, bueno, quedó trunca por el tema de la pandemia, intercambios legislativos. O sea que esperamos que una vez que pase la pandemia y usted pueda estar ya en Italia, podamos recomenzar esos proyectos que tanto nos habían entusiasmado con el Congreso italiano. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Schiavoni. Gracias, presidenta. Para manifestar nuestro apoyo a la nominación del doctor Carles como embajador en Italia y subrayar un aspecto que comentaba el senador Tayana, que es muy importante para nuestras provincias, que es toda la política de desarrollo de distritos para dotar de mayor valor agregado a nuestras producciones regionales. A mí me tocó hacer un convenio siendo ministro en Misiones y hay muchísimos programas de cooperación que lamentablemente no se usan por culpa nuestra. Por eso creo que una tarea importante es la de identificar y comunicar a las autoridades provinciales, porque hay muchísimas ayudas para trabajar con Italia en este sentido. Muchas gracias y éxito en la gestión. Gracias, senador Schiavoni. Tiene la palabra el senador Parrilli. Gracias, presidenta. Bueno, para saludarlo al doctor Roberto Carles, un orgullo que él sea nuestro embajador en Italia. Y simplemente para hacer un comentario, además de intensificar obviamente las relaciones entre nuestro gobierno y el pueblo y el gobierno italiano, en Europa, como dijo el senador Tayana, hay unas disposiciones del Banco Central Europeo que está llevando adelante un fuerte apoyo a los gobiernos que están sufriendo las consecuencias económicas de esta terrible pandemia que tenemos en todo el mundo. Muchos créditos a muy bajas tasas, incluso de montos muy importantes de aportes no reintegrables, ¿no? De fondos que se le dan para precisamente atemperar las consecuencias en los pueblos, en las distintas naciones europeas de la pandemia. Y se está incluso apoyando a países como España, Italia, Francia, países que teóricamente tienen situaciones económicas y economías bastante avanzadas. En ese sentido, si bien es cierto, no es su misión especial porque esto se discutirá en los organismos internacionales, pero sí me parece que es importante llevar como mensaje la necesidad de que los gobiernos europeos también comprendan la situación de los pueblos latinoamericanos, sobre todo aquellos que tienen deudas con los organismos financieros internacionales, llámese Fondo Monetario Internacional, llámese Banco Mundial, OEA, todas aquellas entidades financieras internacionales que le han dado crédito a distintos países, entre ellos obviamente el caso paradigmático obviamente es el de la Argentina, que tiene esa monstruosa e irracional deuda con el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que parece una contradicción que esos organismos internacionales le estén exigiendo a los países latinoamericanos esfuerzo para pagar esas deudas, incluso con tasas de intereses elevadas, y por otro lado, que esos países estén siendo beneficiarios de subsidios no reintegrables de sumas también considerables. Por eso creo que también es necesario llevar la voz en el sentido de comprensión y de necesidad de que se tiene que mirar la situación de las deudas de los países latinoamericanos con una visión absolutamente diferente de la que se tenía hasta ahora y tratar de tener la misma comprensión, con la misma actitud que se tiene con los gobiernos europeos, tenerlos también con los gobiernos latinoamericanos.
Simplemente una reflexión y una necesidad de que lo tenga presente, porque Italia forma parte del Fondo Monetario Internacional, obviamente tiene importantes acciones, y también es un país que tiene influencia en otros actores y en otros países importantes de Europa que tienen voz y voto destacada en el Fondo Monetario Internacional. Simplemente hacer esa reflexión, que lo tenga presente, y desearle el mayor de los éxitos y nuevamente un orgullo que nos represente el doctor Roberto Carles ante el pueblo y el gobierno italiano. Muchas gracias. Gracias, senador Parrilli. Senador Mayans. El micrófono, senador. Bueno, muchas gracias, presidenta. Saludarlo al doctor Carles. Nuestro bloque va a acompañar su propuesta. Italia es la economía número 7 del mundo, la 7ª en el mundo. Y obviamente que todo lo que podamos hacer para mejorar la relación con una visión distinta, nuevo gobierno y visiones distintas, ¿verdad? Nosotros obviamente que apostamos al proceso de integración latinoamericana. Sabemos que Italia es parte de la Comunidad Económica Europea y que obviamente en este momento, lo que dijo recién el senador Parrilli, necesitamos tener visiones contemplativas por parte de los países que han tenido desarrollo de su economía, como es el caso de las economías europeas, hacia los países de Latinoamérica, en este caso el Mercosur, que obviamente sabemos que hubo un rechazo por parte del Parlamento por el tema de las políticas ambientalistas de Brasil, de lo que se buscaba como una herramienta para tener una mejor relación entre la Comunidad Económica Europea y obviamente el Mercosur, ¿verdad? Así que bueno, es un país sumamente importante, la relación para la República Argentina, y creo que va a haber que hacer mucho esfuerzo ahí para mejorar la relación en todos los sentidos, en el aspecto cultural, científico, tecnológico, el intercambio comercial, por supuesto que es fundamental. Creemos que es la persona que está preparada para eso, que tiene la experiencia para eso, así que nuestro bloque va a acompañar la propuesta y obviamente le deseamos éxito en la gestión que lleva adelante a favor de la República Argentina en la relación con Italia. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Mayans. Bueno, agotado el uso de la palabra, le agradecemos por su presencia al doctor Carles. Luego que termine la comisión vamos a pasar a la firma del dictamen. Según lo que han expuesto los bloques mayoritarios, hay pleno consenso de su designación, así que vamos a firmar dictamen y si es posible en la próxima sesión le daremos acuerdo para que sea nuestro representante en Italia. Muchas gracias por asistir y que tenga buenos días. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Vamos a continuar con los 3 mensajes que nos quedan. Simplemente para dar lectura, es en relación a los expedientes enviados por el Poder Ejecutivo número 89/20, 94/20 y 97/20. Lo que vamos a hacer es pasarlos para su firma digital. Son dictámenes que contienen ascenso del personal diplomático y los vamos a remitir para juntar las firmas y darle dictamen para aquellos senadores y senadoras que entiendan que tienen que acompañarnos con la firma. Habiendo agotado el temario del día, sí, señor senador Mayans, tiene la palabra. No, creo que es importante que el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores vierta algún concepto respecto a este tema de ascenso que tenemos acá, si lo estuvo viendo y qué visión tiene de este tema. El senador Tayana. Senador Tayana tiene la palabra. De carrera, obviamente. Sí, me parece que estos son unos ascensos que están en realidad atrasados. Son ascensos que debían haberse producido a fin del año pasado y que con el cambio de gobierno
sufrieron también retiro, modificaciones, actualizaciones. Esto es lo mismo que había pasado al fin del año 15, cuando también hubo una lista de ascensos y esa, ante el nuevo gobierno, se modificó y en parte se cambió. Creo que se está trabajando bien. Hay una nueva generación de diplomáticos que está buscando su lugar. El canciller tiene una política, ha buscado una política de tratar de aliviar la deformación de la pirámide, porque la pirámide de la Cancillería, más que una pirámide, era una especie de paralelepípedo, digamos, por la acumulación de muchos funcionarios con altos grados y por lo tanto un cierto taponamiento. Eso se está aligerando y entiendo que esta lista de ascensos, que no debiera ser la única del año, sino que antes de fin de año debiera llegar la que corresponde a este año, da un paso importante en normalizar las expectativas de los funcionarios del servicio exterior. Así que yo, en líneas generales, estoy de acuerdo con lo que ha enviado el Poder Ejecutivo. Gracias, senador Tallana. El senador Ernesto Martínez había pedido la palabra. Gracias, presidenta. No, creo que explicó suficientemente bien el senador Tallana cómo es el tema. Seguramente muchos lo sabemos, pero sería conveniente conocer, y el senador Tallana puede hacerlo, la mecánica de estos ascensos. Entiendo que corresponden a un juego entre el Poder Ejecutivo y la Cancillería, que va valorando las distintas cámaras para que vayan ascendiendo, así como se hace también con las Fuerzas Armadas normalmente, y donde nosotros, salvo algún caso especial y que llame a su rechazo, desde luego convalidamos esa tarea de la administración. Sí, no es el tema de ahora, pero genera cierta preocupación ese paralelepípedo que señalaba el senador Tallana. Es decir, ya sea porque hay exceso de ingresos en la base o porque no se mueve en la parte superior de la pirámide, pero se va produciendo desde luego un cuello de botella que en algún momento va a traer algunos problemas. Pero en orden a la lista del día de la fecha, que tendrá su anexo, no hay ninguna duda que debemos aprobarlo, así como hemos acompañado a los dos embajadores propuestos con toda convicción. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Senador Tallana, ¿quiere hacer uso de la palabra? No, simplemente para agregar una cosa que varios deben saber, pero digamos, el mecanismo de ascenso, el servicio exterior, bajo la ley que fuera aprobada durante el gobierno, el último gobierno de Perón, que es la ley que está vigente del Instituto de Servicio Exterior, la calificación de los funcionarios la realiza la Junta de Calificaciones. Y esa Junta es una Junta de pares, que en general tiene un funcionario que es designado políticamente, que es un secretario de coordinación, pero los otros miembros son siempre embajadores de carrera y además son embajadores que residen en el país para poder hacerse cargo de la revisión de los expedientes, de los archivos. Hay normas precisas, sobre todo en los primeros grados, ¿no? Del secretario de que egresan como secretario de tercera, secretario de segunda, secretario de primera. Luego consejeros, hay un cierto en general achatamiento de la pirámide entre consejeros y ministros, que es lo que pasa también un poco en las Fuerzas Armadas cuando serían los grados superiores, digamos. Y luego ya los ministros de segunda, primera y ministros, la aprobación de los ministros de segunda, de primera y de embajadores pasa por el Senado. Esta lista es una lista que ha sido trabajada básicamente por los pares y aprobada y enviada por el Poder Ejecutivo. O sea que eso es un trabajo que viene con acuerdos y con reconocimientos de tiempo. Obviamente siempre son menos los puestos posibles que los candidatos con aspiraciones o con posibilidades o incluso
con méritos. Por eso, lo que pasa es que durante muchos años o durante varios años hubo también y eso es parte de la deformación de la estructura, hubo quizás muchas personas que tuvieron carreras más rápidas y en el caso del servicio exterior, ustedes saben que en el caso de los embajadores se jubilan a los 70 años los varones y a 60 y tanto las mujeres, o sea, es una carrera extendida. Y eso también ha contribuido a esa deformación. El ministro está actuando. Yo creo que el contrario, no es que ha entrado demasiada gente, creo que ha entrado poca gente, porque la expertise diplomática hace pensar que los rubros del servicio exterior tienen que ampliarse y que el personal tiene que ampliarse. Cómo se forma ese personal es una discusión distinta, pero que hay que tener una representación importante en buena parte del mundo, me parece que es un dato de la realidad. Pero para concluir con lo que decía el senador Martínez, sí, es una lista que ha tenido un trabajo de los pares, que ha revisado antecedentes y que creo que tiene una aceptación razonable desde todo punto de vista, desde la legalidad y desde la legitimidad de quienes están en los puestos. Gracias, senador. Yo quería agregar que este listado que tienen todos los senadores y senadoras a disposición en el sistema de intranet ha incluido, creo yo, por primera vez en la historia la perspectiva de género. Es algo que yo hablé con el canciller, no solamente en el comité evaluador, que es muy importante, hay presencia femenina en este comité que evalúa, que es técnico, y por supuesto hay una designación política de un secretario de la Cancillería, sino también en la designación de ascensos, en los listados que hoy estamos poniendo para la firma, hay un 45% de personal femenino. Algo que, el personal femenino de la carrera diplomática viene cuestionando y pidiendo en la Cancillería hace ya largos años, así que la verdad recibir este listado fue personalmente para mí muy grato, porque bueno, como en muchos ámbitos, pero en la carrera diplomática, créanme que a las mujeres se les hace muy cuesta arriba el tema de los ascensos y por supuesto las embajadas políticas, así que bueno, para quienes acompañan esta lucha de las mujeres, esto es una buena noticia. Y esperemos que los próximos listados de este año continúen con la misma perspectiva. Senador Matas, ¿quiere hacer uso de la palabra? No, estamos de acuerdo con su exposición, Presidenta. Queremos que se mantenga esta expectativa. Nosotros estamos acompañando a las mujeres. Gracias, senador. Bueno, habiendo agotado el temario del día, espero que, bueno, nos vamos a ver, tenemos varias comisiones hoy, así que nos vamos a estar viendo, y el lunes que viene, martes y miércoles, tenemos 3 audiencias para tomar audiencias a jueces, fiscales y defensores, así que, bueno, espero que podamos hacerlo y que todos nos acompañen en esas audiencias que son muy importantes también para esta comisión. Gracias. El miércoles no está la sesión del Senado. Perdón. ¿Sí? ¿Cómo? Se le corta. Digo, el miércoles no tenemos sesión en el Senado. No, la semana que viene, si todo va bien, tendremos, como lo decía el senador Matanza al principio, 2 sesiones. Pero bueno, lo vamos a trabajar en labor parlamentaria con el resto de los bloques. Ah, bien. ¿Está bien la información, gracias, senador Matanza? ¿He sido correcta? Por supuesto. Sí, estamos hablando a ver si podemos tener 2 sesiones por el hecho de que son temas que tenemos muchos oradores, pero si podemos coordinar tanto con Humberto como con Luis y con los otros presidentes del bloque, bueno, podemos llegar a la conclusión de que tengamos una sesión más corta, ¿verdad? ¿Qué serían, jueves y viernes? Y tenemos que verlo eso en labor parlamentaria. Tenemos que verlo, perfecto. Bárbaro. Gracias. Muy bien. Bueno, gracias a los candidatos, señor Conde y Carles, y bueno, a todos nos vemos en las siguientes comisiones. Adiós. Gracias a todos, que estén bien. Muchas gracias.
Acaba de finalizar la comisión de acuerdos. Ahí veíamos a su presidenta, la senadora Anabel Fernández Sagasti, despidiéndose de los señores senadores y señoras senadoras. Lo último que estaba hablando es que la semana que viene va a haber sesión, seguramente 2 sesiones, porque son varios los temas y varios la lista de oradores. Así que bueno, eso cuando tengamos la información más certera con respecto a las sesiones, lo informaremos. Obtuvieron dictamen favorable 2 pliegos para el cargo de embajador. José Carlos Ramos va a representar a la Argentina en Paraguay y Roberto Manuel Carles va a representar a nuestro país en Italia. Obtuvieron dictamen favorable y lo único que queda es que en la próxima sesión, seguramente la semana que viene, el Senado le dé la sanción definitiva para oficializar este trámite. Recordemos que el Senado es quien está facultado para dictaminar y analizar en las audiencias los pliegos de magistrados, de personas pertenecientes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, el cuerpo diplomático, jueces, fiscales, así que también adelantó la senadora Anabel Fernández Sagasti que seguramente la semana que viene se le den tratamiento a otros pliegos de defensores y de jueces. También se le dio dictamen al ascenso de categoría de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En este sentido, la senadora Anabel Fernández Sagasti rescató la inclusión de la perspectiva de género dentro del listado de funcionarios y funcionarias. Cerca del 45% de las funcionarias son justamente mujeres y celebró este hecho y pidió, bueno, que justamente en el próximo listado que se entregue también se incluya la perspectiva de género para que también las diplomáticas puedan ascender, una carrera quizás también difícil para las mujeres. Eso ha sido el resumen del día de hoy. Recordemos, dictamen favorable para los pliegos de Ramos y de Carles para la Embajada de Paraguay y de Italia y la aprobación del ascenso de funcionarios y funcionarias del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Son las 12:02 minutos. A las 13 horas va a comenzar una nueva comisión, la Comisión de Salud, donde se va a tratar un proyecto en revisión venido de la Cámara de Diputados justamente, que aprueba el desarrollo, la investigación y la adquisición de la vacuna para la inmunidad adquirida de COVID-19, la vacuna contra el COVID que todavía se está desarrollando, y también un proyecto presentado por el senador Mario Fiat que declara el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Así que si les parece, cerquita de las 13 nos encontramos para hacer la previa de comisión.